Bendiciones, ¿cómo les va? Los saludo con la paz del Señor. Les saluda la pastora María Celeste Catán de Quirós. Y bueno, en esta ocasión quería seguir haciendo la segunda parte del video de cómo tener un avivamiento personal y espiritual en nuestras vidas. Amén. Es importante entender, para aquellos que no vieron la primera parte, les aliento que por favor puedan ir a verla. Amén. Primer parte. Y luego van a poder seguir con esta, que es la segunda parte. Así que para terminar la primera parte, que habíamos arrancado con la oración, quiero que vayamos a Daniel, capítulo 6, versículo 10, en el nombre de Jesús. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria al nombre del Señor. Es importante orar, es importante disciplinarnos a orar de 2 a 3 veces por día. Sí, entiendo que estamos ocupados, entiendo que somos gente que tenemos muchas actividades, pero tenemos que entender que si queremos tener un avivamiento espiritual, un despertar de Dios en nuestras vidas, es necesario orar. A veces es preferible pagar cual sea la plata para ir a un concierto, para tener un toque de Dios, pagar para viajar a otros lados, para tener un avivamiento, para tener un encuentro con Dios. Y no está mal, es una bendición. Pero no es necesario que tú tengas que pagar dinero para ser liberado, bendecido, lleno del Espíritu Santo. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Tú que me estás escuchando, quizás no conoces las cosas de Dios. Te invito a que puedas ver el primer programa, la presentación del programa Sanos. Vete a la presentación del programa Sano y ahí vas a ver el primer programa y vas a entender algo. Y tú que ya conoces las cosas de Dios y quizás no te han enseñado de esta manera, es importante que vos tengas un tiempo especial con Dios. Es importante. Yo enseño acá en la congregación, a la mañana, antes de arrancar el día, orar. A la tarde, cuando llegan del trabajo, orar. Es importante. O antes de ir a dormir. Es muy importante orar antes de dormir. Es sumamente importante no irte a la cama sin orar. Porque ahí cuando nosotros oramos, estamos sensibles a la voz de Dios. Y Dios por ahí quiere mostrarte algo y a veces no lo puede hacer porque no estamos en contacto con Él. Pasamos horas en la cama mirando un video, aunque sea cristiano, aunque sea algo religioso. Pero estamos mirando eso, pero no estamos yendo a la fuente. Los videos, las prédicas, son para llevarte a la presencia de Dios. No solo para que vos los mires y bueno, ya te llenaste. No, siempre vas a estar dependiendo de los demás. Siempre vas a estar dependiendo de que otro te hable, de que otro te ministre. Yo quiero llevarte a tener una verdadera intimidad con Dios. A que Él se revele a tu vida. ¿Es posible, pastora? Es posible, amado. Es posible. La puerta es Jesucristo y luego es tener una relación personal con Dios. Yo al pueblo le enseño a orar 3 veces al día. Si por ahí entran muy tempranito a trabajar, oren antes de ir a dormir. Oren, charlen con Dios antes de ir a dormir. Vayan al video parte 1 de cómo tener un avivamiento personal y espiritual en nuestras vidas. Y ahí van a ver el tipo de oración que tenemos que hacer. Y háganlo. Entonces al otro día cuando se levantan, Señor, te encomiendo mi día, guárdame. Te entrego mi día, Señor, me cubro con tu sangre de la mollera de mi cabeza a la planta de mis pies, guarda mi hogar, mis hijos, mi familia o mis padres que quedan, o mi departamento o mi terreno. Guárdalo. Todas mis pertenencias pongo en tus manos. Y salen dialogados con Dios. Entonces el enemigo no va a poder tocarlos.
Y cuando vienen del trabajo, si están muy, muy sucios, que ya no aguantan más, bueno, se meten a bañar. Pero si no, así como llegan, toman un vasito de agua y se meten a orar. Vuelvo a repetir, miren el video, cómo tener un avivamiento personal y espiritual en nuestra vida, parte 1, y oren como les enseño ahí. ¿Y qué pasa? Luego ponen la pava, ponen el calefón, se bañan, se duchan, se ponen lindos, pero primeramente el alma, primeramente el espíritu necesita de Dios. Dice que Daniel oraba 3 veces al día como era su costumbre. Y acá, si usted lee, lo invito a que lea el capítulo 6 de Daniel, todo completo, estaba pasando un problema Daniel. Pero ni siquiera ese problema lo limitó a orar. ¿Qué es lo que te está pasando? Alabado sea Dios. Yo siento la presencia de Dios. Oh Dios mío, obra en esta noche, obra. Obra ahí donde se encuentra esa alma, obra ahí donde se encuentra llorando el problema. Oh Dios mío, levántalo. Levanta a los pastores, levanta a los ministros y convoca a la iglesia a orar, a pasar tiempos en oración, a pasar tiempo, Dios mío, contigo. Oh, invita al pueblo a pasar tiempo en tu presencia. Oh Dios mío, santo, que dejen un poco de estar alejados de ti y se acerquen a ti. Oh Dios mío, que dejen de saciar su alma espiritual dependiendo de los demás y vayan a la fuente que eres tú. Invita, convoca a tu pueblo a tener el mayor avivamiento de la historia antes de tu venida. Tiene que ocurrir el poder de Dios sobre ti. Se tiene que mover Dios sobre ti. Él quiere que tú lo conozcas como quiere ser conocido. Él quiere mostrarte su gloria. Él quiere llenar tu alma de gozo, de paz, de esperanza, de felicidad. Quiere sostener tu vida, tu familia. Quiere destruir lo que te quiere destruir a ti. Quiere pelear por ti. Para eso tienes que orar. Alabado sea Dios. Oh, Rimanama Kandarama Soya. En oración, en alabanza, en lectura de la palabra. Muchas veces en ayuno vas a vencer al enemigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, pero para vencer a ese problema, a esa tentación que viene a tu vida. Pastora, no quiero pecar, pero me puede. Y no puedo y no sé qué hacer porque no puedo vencer. Y me da vergüenza acercarme a Dios porque el diablo me acusa. Y si no sabías que quien te acusaba era Satanás, yo te digo que Satanás te acusa. Y me acusa y me da vergüenza. Y yo soy un baterista en la iglesia. Ramashe, que tarabache. Y rababa. Y soy un ministro, Ramay. Pero no puedo con esta carne. Me vence. Oh, santa. La única manera de vencer al enemigo. Oh, de vencer la carne. De sujetarla es pasar tiempos con Dios. Oh, el traje. La ropa lujosa. Pensar en cómo voy a agarrar más plata para arreglar la iglesia. No va a ser morir lo terrenal, lo carnal en tu vida. No va a detener a Satanás. Satanás va a venir contra ti, te va a derribar. La única manera es pasar tiempos con Dios. Volvamos a caminar agarrado de la mano de Dios, como la iglesia primitiva que dependían del Espíritu Santo. No avances, varón, sin el poder de Dios sobre ti. Detente a buscar su presencia. Alaba y glorifica a Dios. Oh, santo. Iglesia, es necesario buscar la presencia de Dios. Oh, Ramán, Sarabacaya, Soa. Oh, es importante orar. Es importante, alabado sea el nombre del Señor. Es importante buscar su presencia. No te detengas. ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué problema ha venido a tu vida? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está haciendo sentir avergonzado, avergonzada? Primero quiero que sepas que te amo. Segundo, que acá hay un pueblo que te ama. Que Dios te ama. Y que Él quiere capacitarte del poder del Espíritu Santo para que derribe los demonios, la carne y lo que se te levante en el camino. Porque nadie puede detener a los hijos de Dios. Nadie puede detenerte. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios viene sobre ti, los demonios huyen. Los demonios huyen. Alabado el nombre de Dios. Necesitas cargarte de dinamita espiritual. Necesitas empezar a meterte con Dios. Cuando hablo de disciplina,
Hablo de tomarte el tiempo, de tomar una decisión en tu vida y decir, yo no puedo vivir sin buscar a Dios. Voy a empezar a buscar a Dios. No te acostumbres a vivir una religiosidad. No te acostumbres a ocupar un banco solamente o querer crecer en el ministerio para ser visto. Eso de nada te sirve. Ellos te pueden alabar, pueden ver lo talentoso que tú eres. Pero el vacío de tu corazón, el gozo del Espíritu, es el que va a llenarlo. La presencia de Dios es lo que te va a hacer sentir dichosa, que vales mucho. No necesitas de tu talento para tener gente que te rodee. Cuando Dios llena tu vida, si hay un talento, lo usas para su gloria y solamente para agradarlo a Él. Y el querer agradar a Dios te va a llevar a agradar a los demás en lo bueno, en lo correcto. No vas a necesitar depender de otros, que otros te aplaudan. Qué lindo, qué talentosa que sos. Qué bien que predicás, cómo ayunás. No vas a necesitar porque Dios va a llenar todo tu espacio, toda tu vida. Él va a llenar todos los aspectos de vos y vas a ser feliz. Dios quiere que seas feliz a su lado, quiere abrazarte, quiere decirte tantas cosas. Pastora, ¿Dios lo abrazó? ¿Usted sintió lo que me está diciendo? Yo lo he sentido y lo he palpado. He palpado, la fuerza de Dios cuando yo me sentía desmayar. Pero he cerrado la puerta de mi habitación y me he tirado al piso. O te voy a decir de una pieza. Cerrado la puerta de mi pieza o de tu habitación donde vos estás. Yo cerré la puerta de mi habitación, de mi pieza y me tiré a orar. Y me tiré a buscar su rostro. Y yo sentí la fuerza de Dios que vino sobre mí, me hizo parar. Me hizo poner de pie a proclamar su victoria. Y acá estoy con victoria porque Él me da la victoria. Muchas veces el diablo ha venido a querer detenerme, a bloquear mi mente. Me ha querido meter a la depresión. Muchas veces me pasaba que Él venía a mi mente para que yo salga corriendo y disparando de los problemas. Me acusaba en mi mente, me traía malos pensamientos. Y eso me quería derribar y eso me quería destruir. Pero cuando empecé a pasar más tiempo con Dios, empecé a leer la palabra. Te hablo una pastora que estuvo a punto, a 2, 3 materias de recibir libros, de recibirme de teóloga. Empecé a dejar los libros de lado y empecé a leer la Biblia. Empecé a leer mucho la Biblia. Y empecé a agarrarme textos de la Biblia. Y ahí empecé a buscar a Dios. Yo y Dios, yo y Dios. Y días dejaba de comer y ponía a ayunar. Y eso trajo un despertar en mi vida. Despertó dones en mi vida. Despertó géneros de lengua, despertó danza. Yo creía que las danzas no existían. Existen las danzas. Fui bautizada en mi habitación en el poder de Dios por las danzas. Lenguas, interpretación de mis lenguas. Cuando yo hablaba en lengua y Dios revelaba lo que quería decir esas lenguas. ¿Cómo lo consiguió? Leyendo la palabra, buscando el rostro de Dios, diciéndole que su reino venga a mi vida, que quiero todo lo que Cristo conquistó para mí en la cruz del Calvario. Y los niveles espirituales fueron creciendo, hasta llegué a tener experiencias con Dios. Y Dios abrazó mi vida. Dios me empezó a mostrar, quizás para vos es normal, las revelaciones en sueño para mí no eran tan normales. Y empecé a tener revelaciones en sueño. Y no pasaba algo sin que Dios me mostrara. Porque empecé a ser amiga de Dios. No sufras más, iglesia. Deja de estar pegado al pastor, a la pastora, a los líderes. Porque si ellos caen o ellos te ofenden y te lastiman, no vas a tener fuerza para seguir. Desenfócate de la humanidad y empezá a meterte con Dios. Es importantísimo que te metas con Dios. Otro punto, la alabanza. Y para esto te invito al Salmos 149 y 150. Alabado, acá estoy buscando en mi Biblia. Yo te invito a que vos las busques en tu Biblia. Gloria al nombre del Señor. Salmos 149 y 150. Poderoso es el que vive, poderoso es el que vive. Y dice así en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de la alabanza. Es necesario alabar a Dios. Dice en el nombre de Jesús, Salmo 149, exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo. En el nombre de Jesús voy a leer su palabra.
¿Por qué, pastora, en el nombre de Jesús? La palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, o sea, alguna acción, sea en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ello el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Y luego en el Salmo 150 dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Acá tenemos la prueba de que tenemos que alabar a Dios con alabanza, con canciones, con cántico, que exalten su nombre. Para tener un avivamiento personal en nuestras vidas, tenemos que aprender a alabar a Dios también en la intimidad. O sea que es orar y es alabar. Termino de orar, pongo el equipito que tengo ahí con un MP3 o mi celular con la alabanza y empiezo a cantar a Dios. Me compro una panderetita. Si tengo plata, me compro una panderetita. Si no tengo plata, me invento una pandereta. Mira, te cuento este testimonio. Cuando mis hijos, yo los crié en el camino de Dios a ellos. Mi esposo hace 2 años se convirtió. Ya voy a hacer un video contando mi testimonio en 2 o 3 partes porque son desde los 14 años a 33. A 14 acepté a Cristo, ahora tengo 33 y tengo testimonio para contarte esta partida para el techo. Y los voy a separar en diferentes partes para explicarte porque es largo. Y mis hijos, Sarita habrá tenido 5 años y Isaí habrá tenido 4 años ahí. 5 años y medio Sarita y 4 años Alan, Isaías. Y íbamos a la iglesia, pero yo leía en la palabra que teníamos que tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo quería que mis hijos reciban. Yo tenía, no tenía géneros de lengua, pero yo tenía la presencia de Dios y hablaba en lenguas. Entonces yo quería que mis hijos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hice? Como eran niños, les presenté ayuno de verduras y frutas a ellos. Y le dije al Señor, como eran chicos, niños, y de ello hacerle el ayuno, le dije al Señor que 3 días iba a hacer ayuno. Yo decía entre mí, si no pasa nada, después voy a seguir. Yo le presento el ayuno 3 días. Y en esos 3 días, Dios no los bautiza, descansan y la próxima semana le hago otra vez así hasta que Dios los bautice. Porque no pueden ser que no tengan el bautismo del Espíritu Santo. Yo los instruía a mis hijos con la palabra. Entonces, no teníamos panderetas. Entonces teníamos una pandereta, le voy a explicar esto, que habían hecho unos niños en la escuelita donde yo enseñaba. Habían traído, le habíamos dicho que hagan instrumentos así como pandereta o bombo con lo que tenían en su casa. Y había una niña que trajo de un alambre y chapitas de cerveza. Chapitas de cerveza le había agujereado y le había puesto alrededor de ese alambre. Bueno, yo los tenía guardados en mi casa. Entonces agarramos y otro hizo con un tupper, hizo un bombo. Bueno, la cuestión es que yo lo tenía conmigo eso. Entonces oramos. Esto era ya el segundo día. Veníamos orando ya. En el segundo día oramos y mis hijos estábamos cantando. Empezamos a cantar y mis hijos estaban, Alan con las chapitas, con la pandereta de chapitas y mi hija con el bombo tocando y sentimos, hermanos, literalmente que la pieza, era una pieza de casilla donde yo vivía antes, que la pieza se movió algo y tembló algo ahí. Y yo me asusté y mis hijos también. Y el Señor me habla y me dice, tranquila, soy yo, hoy los bautizo. Y mis hijos fueron bautizados en mi casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Pastora, una chapita de cerveza, puede ser una chapita de cerveza, pero Dios sabía que nuestro corazón era la intención de alabarlo.
¿Qué te quiero decir? Ideate si ya conoces las cosas de Dios y no me atrevo a hacer una chapita cereza, queda feo. O sea, ideate una pandereta o con las palmas, porque acá dice que alabemos a Dios con las palmas, que alabemos a Dios. Alabale a Dios, cantá, empezá a cantar a Dios en tu habitación. Alabalo a Dios, glorificá a Dios, bendecí a Dios. Decirle cosas lindas, poné alabanzas que glorifiquen a Dios. Orás, luego alabás de 7 a 10 alabanzas. ¿Por qué, pastora? Puede ser menos, puede ser más, vos podés cantar las que vos querés. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que entrar en un mundo espiritual. Ya orar, ya estamos entrando en un mundo espiritual. Pero también cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, en el mundo espiritual hay espíritus inmundos. Entonces, a medida de que nosotros entonamos cánticos al Dios del cielo, esos espíritus inmundos van a ir retrocediendo. Entonces yo, en mi experiencia personal, me ha pasado y Dios me ha enseñado que alabe a entre 7 y 10 alabanzas. Entonces cuando yo me meto a orar con Dios, le alabo de 7 alabanzas hasta 10 alabanzas. Me ha pasado que el Espíritu Santo me ha llevado a más, le he alabado hasta donde el Espíritu Santo me dijo, basta. Pero hasta que el Espíritu Santo te revele todo esto que yo te cuento, empezá entre 7 y 10 alabanzas y luego que terminás de alabar, vas a leer la palabra. Pero ahora vamos con ese punto. Es importante que alabes a Dios. Es importante. Dice que alabemos a Dios en la congregación de los justos. Pero una congregación es una reunión de personas. Yo, por ejemplo, alabo a Dios solita acá en mi casa porque fui creada a alabar a Dios. Alabo a Dios en los cultos. Alabé a Dios cuando me congregaba como una oveja. Ahora soy pastora y alabo a Dios en la iglesia. Pero mi tiempo con Dios oro y también le alabo. Así que yo te invito a que tú implementes esto. Estamos hablando de cómo tener un avivamiento espiritual personal en nuestras vidas. La oración y la alabanza mueven la presencia de Dios. Es muy importante. Así que vamos a seguir después con la tercera parte de este video. Yo te mando un beso enorme y te aliento a que veas la tercera parte de este video y que vos lo pongas en práctica. Te mando un beso enorme, un fuerte abrazo desde acá, desde el barrio La Matera, desde Argentina. Soy una pastora de Argentina, así que de acá te mando un beso enorme y creo y confío que nos podremos conocer y podamos saber más el uno del otro. Así que te mando un besote enorme, enorme, enorme y que Dios te rebendiga.